Y ya pasando al tema que me ocupa, es el proyecto SEC Recalcar. Realmente este proyecto nace en el año 2011. En aquel momento era yo presidente, creo que fue el primer año de presidencia, en el cual este proyecto nace porque coincide con el inicio de la crisis. Y entonces todos los profesionales veíamos cómo políticamente se tomaban medidas, ya los llamados recortes, que estaban tomados en base a criterios políticos, no a datos, mucho menos aplicando un método científico. Nosotros, al fin y al cabo, somos una sociedad científica, ¿no? Entonces, se nos ocurrió que, y estaba así establecido en el plan estratégico del 2011-2016, pues generar este proyecto que Recalcar es recursos y calidad en cardiología, para apoyar a la Administración en la política de toma de decisiones, porque realmente sentía yo la necesidad de aportar datos para que las medidas que se tomaran fueran como consecuencia de hechos objetivables, no por ideologías o por supuestos, porque como bien sabéis, muchas veces no todo lo que parece es así, o al revés, ¿no? Y luego realmente este es un proyecto que fue muy ambicioso en aquel momento y que actualmente así es seguido por varias sociedades científicas. Realmente la SEOM y la SEMI, la Sociedad Española de Oncología Médica y la Sociedad Española de Medicina Interna, ya iniciaron hace un año y pico y ya tienen datos y lo siguen en la misma línea que nosotros. Y este año se ha empezado el mismo proyecto con la SEPAR, con la Sociedad Española de Patología Digestiva, y tengo entendido que se va a empezar un nuevo proyecto con la Sociedad Española de Endocrinología. Es decir, que es un proyecto que realmente ha calado y hay sociedades científicas tan relevantes como estas que están siguiendo nuestros pasos. La finalidad es conocer de forma actualizada los recursos y la actividad de las unidades de cardiología, si es posible todas las unidades de cardiología del país, independientemente del tamaño, es decir, los recursos materiales y humanos y también la actividad. Pero esto no deja de ser un libro blanco. Lo que es innovador es buscar e intentar valorar cuál es la repercusión de estos recursos en resultados de salud. Es decir, si un servicio de cardiología tiene una unidad de cuidados intensivos que depende de cardiólogos, bueno, pues eso es bueno, regular o malo. Bueno, probablemente es bueno, pero es bueno que lo demostremos, ¿no? De una forma objetiva, aplicando el método científico, que es lo que nosotros somos. Yo siempre he defendido que los médicos, las sociedades científicas, no podemos discutir con los políticos en un terreno político, porque ahí nos ganan. Nosotros somos científicos y tenemos que guardar nuestra posición, ¿no? Y en eso es muy importante ser objetivos. La metodología es básicamente hacer una encuesta a todas las unidades en la cual se recojan los datos, los datos de los recursos materiales, humanos y datos de actividad, número de ingresos, estancia media, mortalidad, primeras visitas, número de ecos, ergometrías, ecocardiogramas, estudios hemodinámicos, etcétera, ¿no? Esta es una encuesta en la que participaron pues, las sociedades filiales y las secciones implicadas y bueno, ya lleva un seguimiento, como veréis posteriormente. Los datos se recogen a través de una web que es relativamente sencillo, yo creo que no se tarda más de 1 hora, 2 horas en hacerlo, si tienes un cierto conocimiento de los datos de tu servicio. Claro, si no conoces los datos del servicio, entonces cuesta mucho más, pero lo razonable es que todos los responsables de los servicios tengan una idea lo más aproximadamente posible de lo que está ocurriendo en sus servicios, ¿no? Y luego esto, lógicamente, tiene una oportunidad de comparación entre las distintas unidades y entre los distintos servicios, ¿no? Y luego, esto es lo que nos da información de los recursos y, por otra parte, solicitamos permiso al Ministerio de Sanidad para utilizar la base de datos del CMBD. Es una base de datos que, como sabéis, tiene más de 30 años de vida. Hay personal en cada uno de los hospitales dedicadas a rellenar esta base de datos y tiene, lógicamente, limitaciones. Probablemente es antigua, debe de mejorarse, pero es la que hay, no hay otra, y por supuesto es la mejor, porque no hay otra. Y demás, solo podremos mejorarla si trabajamos en ella. Si la dejamos ahí olvidada, pues probablemente se perderá todo ese trabajo, que realmente es un trabajo ímprobo de muchísimas personas en todos los hospitales, ¿no? Y todo esto se ha hecho con el patrocinio de una beca no condicionada del Laboratorio Menanie, que yo desde aquí pues quiero agradecer, porque realmente es muy meritorio, porque es un proyecto que está, por supuesto, alejado de todo posible interés comercial directo.
Y algunos datos sobre cómo están las cosas. Vamos a ver, en cuanto a la representatividad de la muestra, pues fijaros, en el año 2011 empezamos con unos niveles de hemos dividido número de unidades representadas y número de camas, porque tenemos dificultad que a veces los hospitales muy pequeños son los más reacios a contestar, porque se encuentran probablemente más alejados de estos temas, ¿no? Pero cuando analizas, claro, no es lo mismo que un hospital terciario de 1000 camas no conteste la encuesta, que atiende a una población de 800.000 personas, que no conteste la encuesta un hospital que tiene 100.000 habitantes, ¿no? Y que tiene 2 cardiólogos. Lógicamente, el impacto que no conteste un gran hospital sobre los datos es mucho mayor, ¿no? Y como veis, pues en el año 2012 y 2013 pues ya se estabilizó aproximadamente un 70% de las unidades han contestado y un 80 y tantos % de las camas representadas. Es un dato que está muy bien, el Ministerio te exige para un registro 50%, está muy bien, pero desde luego no nos debemos de conformar y debemos de mejorar. Los datos del año 2013, que son los últimos, está el 78% de las camas representadas. Ha bajado un poco por diferentes motivos que no vienen al caso, pero yo creo que debemos de seguir siendo optimistas, porque aunque ya lleve esto 5 años, realmente el nivel de colaboración de la mayor parte de los centros veis que es importante, ¿no? 4 diapositivas para daros una idea del potencial de este proyecto, ¿no? Pues fijaros, en esta base de datos que incluyen pacientes de los años 2007 al 2013, como sabéis, la base de datos de CMVD incluye a todos los hospitales de España, todos los hospitales de la red pública, pues fijaros, pues son en 5 años casi 3 millones de pacientes, ¿no? Y podemos ver cómo a lo largo de estos años pues van las tendencias de ingresos. Y el problema que vemos ahí a simple vista es la insuficiencia cardíaca, supone el 24% de los ingresos, y cuando analizamos la mortalidad de la insuficiencia cardíaca comparado con la mortalidad de infarto de miocardio, pues vemos que la mortalidad de infarto de miocardio ha mejorado de forma sustancial por todos los procedimientos terapéuticos, diagnósticos, pero también terapéuticos, el código infarto, etcétera. Sin embargo, la mortalidad de la insuficiencia cardíaca, aunque hay una bajada del 12 al 13, pero realmente sigue en cifras excesivamente altas, ¿no? Si analizamos los ingresos, pues lo que todos sabemos, cada vez en nuestros hospitales ingresan más pacientes por insuficiencia cardíaca y además cada vez hay más reingresos. Esto coincide cuando analizamos en la encuesta que hay muy pocas unidades de insuficiencia cardíaca en el Estado español, y eso es una consecuencia directa de estos malos resultados. Y además hay que definir, y ya sé que hay una iniciativa que lidera Manolo Anguita, para promover, primero para definir lo que es una insuficiencia cardíaca, que no es una consulta de insuficiencia cardíaca, es algo más, pero además promover el desarrollo de unidades de insuficiencia cardíaca para atajar este problema asistencial de forma directa y explícita, porque es el mayor problema que tiene en este momento nuestro sistema de salud respecto a las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y esto pues es una demostración de para qué sirve recalcar. También, fijaros, pues esta diapositiva, bueno, es un poco compleja, pero la traigo aquí porque resume pues por comunidades autónomas en los años 2013. Los datos del 2014 probablemente los entregue el Ministerio en este mes o el mes próximo, pero veis que podemos analizar la estancia media por comunidades autónomas de los pacientes, la tasa bruta de mortalidad del conjunto de los pacientes, la tasa de reingresos, el porcentaje de pacientes con diagnóstico cardiológico que vemos los cardiólogos, que ojo al dato, luego pongo una diapositiva, la mortalidad no tasa bruta sino ajustada el ajuste que utiliza el Medicare, que lo calculamos ahí, con eso tenemos algún problema con el Ministerio, les gusta más la tasa bruta de mortalidad, a nosotros nos parece que es mucho mejor la tasa ajustada por riesgo, eso, un sistema que ajusta el riesgo individual del paciente, pero también un riesgo multinivel de si el paciente está en un hospital o en otro, si ingresa un día u otro, etcétera. Una serie de circunstancias que mejoran y depuran más los datos, y el ajuste de reingresos, ¿no? Y siempre sale una P significativamente estadística, de tal forma que hay una variabilidad excesiva. Pero esta variabilidad es tremendamente uniforme, es decir, hay variabilidad entre las comunidades autónomas, pero también hay mucha variabilidad dentro de la comunidad autónoma. Es decir, que es una variabilidad universal. La variabilidad es absolutamente democrática y afecta a todos los niveles y a todos los estamentos. Y por lo tanto, trabajar en esto puede apoyar al Ministerio y a las administraciones autonómicas
para mejorar la cohesión del sistema sanitario y mejorar la equidad de la asistencia. Y esto esta diapositiva también me parece muy importante, porque es los episodios por enfermedades del corazón del 2013 que han sido vistos por cardiología, que no llega al 50%, o sea, es aproximadamente el 50%. Es decir, que no pensemos que nosotros podemos ser los chicos de la película, pero no somos los únicos actores. Y esto obliga a que los cardiólogos establezcamos políticas de colaboración, vías clínicas, unidades multidisciplinares para poder mejorar los resultados, porque si veis en estancia media, en tasa bruta de mortalidad y en porcentaje de reingresos, aunque estos son los datos brutos, pero también los tenemos ajustados por riesgo, se mantienen las diferencias con significación estadística. Aquí, lógicamente, las tasas brutas son brutales. Por decir, fijaros, la tasa bruta de mortalidad es de 2,3 en cardiología y 9 en medicina interna. Es verdad que ellos ven pacientes más ancianos, más complejos, pero cuando se ajusta sigue manteniéndose la diferencia. Es decir, que esto simplemente os lo pongo para que veáis un poco el potencial y todas las líneas de trabajo que tiene el trabajar sobre este proyecto, ¿no? Lógicamente, este proyecto tiene amenazas, ¿no? Por una parte es la falta de cultura de evaluación que tenemos a todos los niveles en nuestro sistema, ¿no? Porque esto hace a que haya personas que estén indiferentes ante este proyecto, otros desconfíen a ver estos datos, si son confidenciales, si no, cómo se utilizan, cómo me van a repercutir, si me van a influir, etc. Y luego algo que me parece que es algo que tenemos que llevar mucho cuidado, el no establecer una actitud maniquea de culpabilidad o de crítica no constructiva. Hay que tener en cuenta que cuando comparas, al menos la mitad se van a enfadar, si no las 3/4 partes. Entonces, hay que tener en cuenta que detrás de esos números que salen mal, hay muchos profesionales que están peleando para hacerlo mejor. Y que desde luego no son los culpables, sino en cualquier caso son víctimas, aunque no debemos de utilizar ni culpables ni víctimas. Lo que creo es que la sociedad científica, con esta información, tiene que apoyar a toda la gente que está intentando mejorar su medio. Eso es lo que yo creo. Y eso es muy importante que lo tengamos todos en cuenta. Y cuando se publica en un artículo que los pacientes que ingresan por un infarto de miocardio en un centro pequeño tienen más mortalidad que los que ingresan en un centro donde hay guardia de cardiología, una unidad de hemodinámica con una alerta para el código infarto, bueno, pues eso es algo de cajón, pero lo que hay que hacer es no decir qué malos son los del hospital pequeño, sino que hay que organizar la asistencia del síndrome coronario agudo para que el paciente vaya al sitio adecuado, en el momento adecuado, y luego vaya a donde tenga que ir, porque la mortalidad en las primeras horas no dependerá del cardiólogo que esté en el centro pequeño, porque entre otras cosas no está en el hospital porque no hace guardias. Por lo tanto, no hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos estos datos, ¿no? Lógicamente también tenemos un problema de financiación, pero hasta este momento eso no ha ocurrido, pero lo pongo aquí porque esto, lógicamente, como veréis, mueve mucho trabajo y desde luego ese dinero es necesario, pero de momento estamos muy agradecidos al Laboratorio Menarini por su colaboración con becas no condicionadas, ¿no? Y luego un tema que hay que tener mucho cuidado es la instrumentación política, la mala instrumentación política. Toda esta información, lógicamente, tiene una repercusión política y es absurdo intentar evitarla. Pero esto debe de estar encauzado de forma correcta. ¿Por qué? Porque, claro, el impacto que este proyecto ha tenido en la prensa ha sido tremendo. El impacto en la prensa escrita, en la radio, en la televisión, en periódicos online, ha sido tremenda. El gabinete de prensa de la SEC, esto lo cuantifica en millones de euros, ¿no? Lo que supondría pagar toda esta información si hubiéramos tenido que pagarla para difundirla, ¿no? Esto ha sido presentado en la mayor parte de las televisiones, por no decir en todas las más importantes, y sobre todo también en la prensa escrita, la prensa especializada en medicina, pero también en la prensa general. Entonces aquí esto realmente es un arma muy potente que desde mi punto de vista tenemos que cuidar al máximo, porque ha ocurrido en ocasiones que hay cardiólogos que son los propietarios de estos datos, que se han enterado de los datos por la prensa, y eso no puede ser.
Desde mi punto de vista eso no puede ser. Estos datos hay que depurarlos porque cuando hay algún fallo, que ha habido fallos a veces en la transmisión, fallos absolutamente involuntarios, ajenos a todos los intereses de todo el mundo, pero esos fallos son muy sensibles. Es muy sensible que la gente que está trabajando en un sitio le digan que lo hace mal, sobre todo si es mentira. Si es verdad, ya le fastidia, pero claro, es que si es mentira, entonces ya es el colmo de los colmos, ¿no? Por lo tanto, toda esta información debemos de encauzarla, de canalizarla y de controlarla nosotros, porque siempre va a haber alguien que quiera sacar tajada de esto de una forma un poco interesada, ¿no? Y yo creo que eso es una responsabilidad de la sociedad y de las personas que estemos implicadas en producir esta información, ¿no? Pero tenemos una gran fortaleza. Fijaros, bueno, esta diapositiva, no sé si se ve bien, pero ha llegado con fecha del 12, creo, no, del 8 de febrero, del lunes. Es un documento del Ministerio que declara este registro como de interés para el Sistema Nacional de Salud. Es decir, el Ministerio reconoce que este registro es de interés para el Sistema Nacional de Salud y va a apoyar a la sociedad para que se mantenga. Por lo tanto, esto, pues a todos los que hemos participado en esto, pues lógicamente nos congratula y nos refuerza y nos obliga a iniciar una nueva etapa, yo no diría una reorientación, pero sí que es verdad que hay que actualizar, por ejemplo, la encuesta, hay que intentar hacerla lo más amigable posible, hay que eliminar todos los ítems que no aporten valor, que hayamos visto en estos años que realmente son prescindibles para que la encuesta sea lo más directa y lo más útil y se pierda el menor tiempo posible, ¿no? Por otra parte, es muy importante gestionar la información. La información tiene que estar muy meditada, muy analizada, muy desmenuzada. Hay que discutir cuando veamos algún dato, que es un dato discordante y discrepante, y esto es muy importante para que todo el mundo nos sentamos propietarios y confortables con este proyecto, ¿no? Y por supuesto hay que hacerlo más participativo. No es que no se haya intentado que sea participativo, que sí se ha hecho, pero debemos de insistir en ello. Básicamente, las áreas de conocimiento tienen que implicarse en la elaboración de la encuesta, en el análisis de los resultados y ver cómo tenemos que reorientar y cómo difundir y filtrar, difundir y publicar estos datos. Y aquí hay un papel también muy importante de las sociedades filiales, porque como sabemos, las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades autónomas, entonces existen diferentes modelos, ¿no? Diferentes situaciones, y desde luego yo creo que esto es una herramienta muy importante para la sociedad, para las sociedades filiales o autonómicas. Aquí en la Sociedad Española de Cardiología, como sabéis, no son autonómicas porque hay algunas autonomías dentro de algunas sociedades filiales, pero a mí me parece muy importante porque además yo creo que cuando hay que utilizar los datos para cambiar las cosas en nuestras comunidades autónomas, siempre o casi siempre hay una resistencia por parte de los políticos. Y yo creo que los profesionales que estamos en cada comunidad tenemos una posición relativamente débil contra nuestras autoridades sanitarias, ¿no? Sin embargo, yo creo que el papel de la Sociedad Española de Cardiología es un papel más universal, es un papel mucho más independiente y que puede, digamos, cantarle las 40 a cualquier consejero sin riesgos o con los riesgos limitados, ¿no? Pero no lo quiero valorar desde esa situación, sino yo creo que las sociedades filiales son muy importantes para la Sociedad Española de Cardiología y yo creo que esto le da valor. Y además son en las sociedades filiales donde se conocen verdaderamente los datos. Es decir, y sirven también de auditoría de estos datos si se implican en la elaboración de todos el documento. De tal forma que se ha elaborado un plan operativo y la primera medida es constituir bajo la tutela del comité de dirección de un comité del proyecto siguiendo el esquema del comité director de SEC Excelente que acaba de presentar Andrés. Yo creo que tiene que haber un comité en el que haya representación del comité ejecutivo, que haya un representante también de las filiales y de las áreas de conocimiento.
tenemos que evitar que sea un comité muy numeroso, porque ya sabéis que no son muy funcionales, pero bueno, puede la gente trabajar durante un tiempo, consultar para determinadas cosas concretas, pero me parece importante que hayan 5, 6, 7 personas que puedan trabajar de forma más directa, ¿no? Y la finalidad de este comité pues estará de alguna forma para coordinar y revisar el formulario, como ya he comentado en otros momentos, promover la cumplimentación de la encuesta por todas las unidades. Es muy importante que se cubra la mayor parte de centros y de camas hospitalarias, porque eso le da mucha más fortaleza a los datos. Un reto que tenemos es incorporar el sector privado, porque el sector privado, no nos olvidemos, incluye una gran cantidad de actividad asistencial que probablemente está con menos control. No sé si la palabra es menos control, pero es mucho más heterogéneo, no sabemos, y sería muy importante profundizar en esto y empezar. Va a costar, seguro, va a costar. Pero a mí me parece que es importante, y esos pacientes tienen todo su derecho a ser atendidos en un centro privado, pero también la sociedad científica pues tiene que decir un poco cuáles son los parámetros, los estándares, los resultados de esos centros. Y probablemente, al menos los buenos centros, lógicamente estarán interesados en participar en este proyecto, ¿no? Lógicamente también hay que utilizar la información. Si la información no se utiliza, no sirve de nada, ¿no? Y realmente, pues vamos a intentar hacer reuniones. A mí me gustaría mucho que en las sociedades filiales hubiera alguna actividad en este sentido para conocer los datos. Hemos organizado en la Sociedad Valenciana de Cardiología, el presidente, que es Rafa, que está por aquí, hemos organizado una jornada que vamos a hacer el día 4 de marzo, en la cual está invitado Andrés Íñiguez, está invitado también Toni Serra como representante de las filiales. Hay algunos profesionales como Ramón Bover, va a hablar de insuficiencia cardíaca, de los datos de insuficiencia cardíaca. Yo voy a presentar un poco los estándares, los resultados de la Comunidad Valenciana en relación con los resultados del resto del país. Se ha invitado a la administración. Nos han confirmado que van a venir y me parece que es un poco la línea en la que tenemos que trabajar. Es una línea de colaboración, no es de crítica ni de denuncia, es de decir, nosotros como profesionales hemos identificado esto y os lo presentamos a la administración para que veamos cuáles son las soluciones que se pueden tomar. Es decir, eso es un poco la línea con la que ya creo que hay que ir. Y luego, por supuesto, es también establecer un compromiso de la mejora continua de los servicios y unidades de acuerdo a la información proporcionada, y esto pues puede tener una gran utilidad para la acreditación de profesionales, acreditación de servicios, etcétera, ¿no? En toda la línea de lo que ha comentado Andrés, ¿no? De tal forma pues que toda esta información pues pueda mejorar la asistencia sanitaria, ¿no? La asistencia de los pacientes en el conjunto del país, identificando cuáles son los déficits, y un ejemplo pues es lo que antes os he comentado de la insuficiencia cardíaca, que yo creo que hay que tomar medidas urgentes, ¿no? Y en este sentido, y relacionado con esto, pues sería muy importante desarrollar en el seno de la SEC una línea de investigación en resultados de salud. Probablemente en las sociedades científicas centramos mucho el foco en investigación clínica o en investigación básica, que desde luego es muy importante y desde luego debe de seguir así como se está haciendo, pero yo creo que también tenemos una responsabilidad de investigar en resultados de salud, porque al fin y al cabo nosotros tenemos una capacidad de influencia muy importante sobre la gestión que se haga en los diferentes centros, y yo creo que es una línea que está un poco infraestimada. Ya hay un artículo publicado, hay varios en prensa, y yo creo que esto el comité director del proyecto debe de estimular la formación de grupos para identificar ideas concretas, que ya están esas ideas, porque se pidió una beca al FIS que finalmente no se dio, pero ya existen esos grupos y lo que hay que hacer es ponerlos a trabajar, ¿no? Y utilizar este proyecto también como un instrumento de mejora de la calidad de la propia SEC, porque esto también creo que le da valor a la SEC, el que hay otras sociedades científicas lo hayan
comprado, pues lógicamente nos da valor como sociedad científica ante otras sociedades, ante los pacientes y hasta la propia administración. Y lo que es muy importante es que los miembros de la SEC sean partícipes de este proyecto y lo vean como un proyecto de ellos, que es un proyecto que les va a ayudar a mejorar sus condiciones de trabajo. Y para ello, esta es la última diapositiva, que no la voy a detallar, pero para que veáis que ya hay un cronograma de trabajo elaborado para empezar a trabajar directamente con los cronogramas de todos los hitos que hay que hacer a lo largo de este tiempo, las auditorías, etcétera, la elaboración de un informe que se presenta al Comité Ejecutivo antes del Congreso. Y nada más. Muchas gracias.